que la verdad que están muy lindos también, muy, muy interesantes, donde se deja en claro qué es lo que está pasando en el pulmón del paciente con COVID, digamos. Y después tenemos el video de oxigenoterapia, que también es muy interesante, donde se explican bien los diferentes dispositivos que hay para administrar oxigenoterapia, y hay una parte práctica también. Entonces la idea siempre es entender un poco la fisiología, entender la fisiopatología y aplicar, digamos, los conocimientos estos que tenemos con, con los conocimientos fisiopatológicos, o sea, no hacer las cosas de memoria, ¿me entiendes? Sino entender qué estamos haciendo cuando estamos con un paciente COVID. A mí me gustaría ahora a ustedes, los moderadores, preguntarles si han tratado pacientes con COVID y qué les ha parecido, digamos, mientras se va conectando el resto de la gente. Si, si más o menos la pregunta va a esto, si los pacientes que han atendido con COVID más o menos responden a las características que se han estado describiendo estos 6 meses de pandemia, tanto en Europa, Estados Unidos y en Buenos Aires. De todas las charlas, las miles de webinar, charlas y Zoom que hemos visto, a ver si los pacientes son conocidos, son parecidos, a ver qué les parece. Entonces, Ever, vos ya has tenido pacientes con COVID. Sí, sí, en el sanatorio vamos con hasta ahora 8, 9 pacientes COVID, de los cuales han fallecido 2, uno de 89 y uno de 92 años. Hemos ventilado uno solo de esos pacientes. Las imágenes, la verdad que son de libro, la mayoría de ellas. Es bastante típico el patrón de imagen en la tomografía. Y la sintomatología es bastante variable. Hay desde pacientes con muy poca sintomatología y de edad, digamos, y hay otros pacientes jóvenes, hemos tenido pacientes enfermeros jóvenes, 30 y pico de años, con mucha sintomatología, con imágenes bastante feas en la tomografía, pero que nos han requerido ventilarlos mecánicamente. Así que sí, hay una experiencia. Nosotros estamos en el sanatorio tratando, no estamos haciendo ninguno de los protocolos de medicamentos, digamos, solamente hacemos DEXA y heparino profilaxis, y la oxigenoterapia con, con los dispositivos que hemos visto ahora en los videos, ¿no? Máscara reservorio, Venturi, y cánula nasal con barbijo siempre, por supuesto. Y bueno, hasta ahora venimos ahí bastante complicado porque hay muchos pacientes. Ya sabemos que encima la terapia ya tiene los pacientes que normalmente tenemos y siempre tenemos una disponibilidad de 3, 4 camas. Pipi, vos debes tener más o menos la misma situación. Tampoco hay mucho espacio en la terapia para hacer lugar, y encima necesitamos habitaciones aisladas. Pero bueno, en este tiempo la verdad que nos hemos acomodado bastante bien en estos meses, sobre todo en los equipos de protección personal. Gracias a Dios no hemos tenido ningún contagiado hasta ahora en el sanatorio, ni médico ni enfermero, en la terapia intensiva. Y bueno, eso habla de que por lo menos se está trabajando bien, con cuidado, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, después en el hospital regional hemos tenido un par de casos, nada más, porque bueno, no, en teoría no es la UTI COVID, pero bueno, hemos tenido un ventilado que hemos derivado al Hospital Independencia, y el último no lo hemos podido derivar porque era un paciente que en realidad era quirúrgico y con COVID sobreagregado, una chica joven, así que esa ha quedado en el hospital nada más. En el hospital regional poca experiencia porque no estamos derivando. Lo que sí hay que explicarle a la gente que, digamos, los pacientes con distrés respiratorio que terminan en ventilación mecánica por otras patologías, incluidas por neumonías bacterianas, son muy similares, digamos. El estadio final del distrés es muy parecido, digamos. O sea, se los ventila igual. No es que todo esto se ha inventado ahora y se aplica solamente a los pacientes con COVID. Esto ya lo aplicamos a todos los pacientes con distrés.
por supuesto. Relacionando un poco con relacionando un poco con lo que hemos visto, lo que sí he notado yo que los pacientes, bueno, los pacientes que entraban a terapia intensiva se comportaban igual que los pacientes que se han descrito siempre. Son pacientes que se encuentran muy bien, sin una gran alteración de la mecánica respiratoria, pero saturan 85, 80%, digamos, esa hipoxia feliz que le llaman, y que asusta el saturómetro, digamos, asusta un poco el saturómetro. Ahí bueno, se ha descrito estos dos modelos, digamos, el modelo L y el modelo H, digamos. El modelo L estaría más relacionado con pulmones más aireados, más ventilados, pero probablemente con microtrombosis capilares, lo que hacen un gran fenómeno espacio muerto, digamos, y el modelo H, que sería ya el paciente distresado, con mucha parte blanca en la tomografía, en la radiografía, con mucha ocupación alveolar, digamos, con poco pulmón aireado, digamos. Nosotros hemos visto que los pacientes... Claro, en estos últimos son los que predomina el shunt, ¿ah? Áreas bien perfundidas con poca ventilación. Muy baja, saturación del 85%, 80%, digamos, sin tampoco aumentar mucho la frecuencia respiratoria o entrar en esa respiración que se describe, respiración rápida y superficial, que es el mecanismo compensatorio que hacen los pacientes, que disminuyen el volumen tidal, el volumen corriente, hacen un volumen corriente bajito, digamos, pero vos los ves a los pacientes, ¿no? Los pacientes están acostados, sin moverse, no se quieren mover para nada, no quieren hablar, respirando despacito, infinito, digamos, pero con una frecuencia respiratoria que va aumentando cada vez más, 20, 25. Pero vos viste que le preguntas a esos pacientes si les falta el aire y la respuesta es no. No son Claro. pacientes disneicos, ¿sí? Taquineicos por reflejo, como lo dices vos, y el paciente no siente la necesidad, la falta de aire. No siente Por la eso disnea, exactamente. exactamente. Nosotros hemos visto mucho en los webinars que hemos hecho y los ateneos que hemos estado viendo que ha hecho la SATI, hemos visto mucho que al principio se guiaban por criterios gasométricos para intubar los pacientes, sobre todo en Europa, Estados Unidos, los criterios clásicos, digamos, de insuficiencia respiratoria, caída de la PO2 menos de 60% o aumento del dióxido de carbono más de 45% de la PCO2, y una PAFI baja, digamos. Con la PAFI baja, sin tomar en cuenta tanto la mecánica respiratoria, los pacientes entraban rápidamente a ventilación mecánica. Eso se hacía, estamos hablando de febrero, enero, febrero, donde empezó la pandemia. Entonces, por eso se acabaron rápidamente los respiradores mecánicos, digamos, porque los pacientes con COVID reunían los criterios de entrar a ventilación mecánica, los criterios clásicos de entrar a ventilación mecánica, entonces entraban mucho, inclusive ellos han tenido una tasa de letalidad y de ventilación mecánica más alta que nosotros. Ahora vemos que por ahí hay otras formas de evitar la ventilación mecánica, porque hemos visto que los pacientes no andan tan bien con ventilación mecánica. Aproximadamente el 50% de pacientes ventilados se mueren, y es una mortalidad muy alta. Entonces, ahí entra, digamos, la oxigenoterapia, que la oxigenoterapia es un tratamiento, digamos. Por ahí uno dice, bueno, el tratamiento, ¿qué hacemos? ¿Qué le hacemos? Corticoides, le hacemos enoxaparina, le hacemos antibióticos, antivirales, antes la hidroxicloroquina, todas esas cosas, pero el tratamiento principal es la oxigenoterapia, digamos, que es una medicación. El oxígeno es una medicación que produce efectos secundarios y produce daño si se administra mal, ¿no? Como lo hemos visto. Sabemos que la administración de flujos altos con una fracción inspirada de oxígeno mayor del 60% durante mucho tiempo puede llegar a provocar distrés respiratorio, ¿no? Una lesión pulmonar severa. Así que bueno, hay que ser muy cautelosos con la administración de la oxigenoterapia, que me ha parecido muy interesante. Nosotros nos hemos puesto
como objetivo ser muy estrictos en la progresión del instrumento que vamos a utilizar para administrar la oxigenoterapia. A mí me gustaría por ahí preguntarles a las kinesiólogas si esa progresión les parece bien, están de acuerdo, de empezar por ahí con la cánula nasal, a bajo flujo, pasar a la máscara reservorio, utilizar la máscara Venturi, ir aumentando los flujos, ir aumentando la fracción inspiratoria de oxígeno. Me parece que es la forma de ir determinando cuando el paciente va empeorando, va deteriorándose y va tal vez entrando en la indicación de ventilación mecánica, que es la más difícil, ¿no? Porque si uno se pasa de tiempo y no entra en ventilación mecánica en el momento adecuado, puede llegar a morir el paciente o hacer una lesión autoinducida, digamos, por su propia mecánica respiratoria. La CILI, la PCILI que está descrita, que es un distrés por un paciente con una mala mecánica respiratoria, si lo esperamos mucho. Y si lo ponemos temprano en ventilación mecánica, vamos a utilizar, nos va a pasar como en Europa, que vamos a utilizar todos los respiradores, vamos a tener todos los pacientes en ventilación mecánica, entonces nos van a acabar rápidamente. No sé las kinesiólogas qué pueden opinar al respecto. Mecha, tienes apagado el micrófono. No, con respecto a la oxigenoterapia, primero tener en mente que el objetivo de oxigenación es entre 92 y 96%, no más que eso. Entonces ya con eso uno se evita de entregar oxígeno en demasía, que sea tóxico. Así que no más de 96%, por lo tanto... Por ejemplo, te corto ahí, por ejemplo, yo tengo un paciente COVID que está con una máscara reservorio y está saturando 99%. Bajar, está mal eso. No es que a más saturación, cuando lo tengamos con 99%, va a estar mejor el paciente, al contrario, le vamos a producir un daño. La idea es, bueno, yo con Lourdes no tuvimos pacientes positivos, bueno, ahora ella sí, yo estoy sin ir al hospital. La idea para los que no hayan tenido pacientes es que tengan muy, muy bien preparado toda la escalada de oxigenoterapia y tener en un lugar cánulas nasales, máscaras reservorio al 40%, que de toda la gama que hay de máscaras de Venturi es la que está visto que es la que provoca menos aerosolización, eso está en el video, y tener preparadas máscaras con reservorio, pero no escalar nunca máscara con reservorio, como decía Pipi, con una saturación de más de 96. No gastar mucho tiempo en preparar máscaras con reservorio con el resto de los adaptadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un piquito blanco que creo que entrega el 31%, genera mucho flujo dentro de la máscara de oxígeno, es molesto para el paciente y es aerosolizante. Así que no basta solamente con tener cánulas nasales, máscaras Venturi al 40%, que depende del set, son rojos los piquitos, y máscaras con reservorio. Máscara con reservorio, otra cosa importante, es que tenga las válvulas a los dos costaditos de las máscaras, porque si no ese aire contaminado es expirado al ambiente, y válvulas entre la máscara y la bolsa de reinhalación para que el aire expirado con dióxido de carbono no vuelva a la bolsa, que todo el aire de la bolsa sea oxígeno puro. Entonces yo en el hospital he cortado circulitos de goma para fabricar válvulas, pero controlar que las máscaras con reservorio realmente tengan las tres válvulas, las tres valvulitas. Y te hago una pregunta, en cuanto a la aerosolización, digamos, ¿cuál es más o menos el dispositivo que más aerosoliza? Y si estamos hablando de cánula nasal, cuando me paso de 5 litros, 6 litros por minuto. O sea, cánula nasal nunca con más de 6 litros por minuto. Ahí ya paso Venturi o directo. Eso es fundamental, digamos. Sí. En cuanto a máscaras con reservorio, todas las que aporten poca FiO2, de 40 para abajo, también aerosolizan más porque generan mucho flujo turbulento adentro de la misma máscara, y como se usa con máscara simple, por los dos agujeros de los costados el aire sale aerosolizado, digamos. Claro. Porque hay mucho flujo de aire. Incluso al paciente le molesta mucho más una máscara del 31% que una máscara del 40%. Claro. Pero la escala es en el dibujito del curso está perfecto, pero es cánula nasal, un poquito más Venturi, y baja mucho máscara con reservorio en cuanto a distancia. O sea, la máscara reservorio aerosoliza menos. Menos, pero con la toxicidad correspondiente. Para el paciente. Si está con las válvulas y
digamos, también con el riesgo de producirle un daño al paciente, un daño pulmonar, si el paciente satura 99%, digamos, si le ponemos la máscara. Ese es otro tema que muestra a los pacientes. Pacientes tienen a veces hambre de aire, digamos, sobre todo los pacientes que tienen patologías pulmonares previas, son pacientes que te piden que les subas el oxígeno, no sienten el oxígeno. Por ejemplo, en la máscara Venturi no lo sienten, dicen, no me está tirando nada. Cuando vos respetas, por ahí El flujo de recordemos a los, oxígeno que te pide la claro, FIO2. recordemos a los participantes que la máscara Venturi tiene un flujo de oxígeno y de acuerdo a ese flujo de oxígeno que dice ahí en el cosito de colores, de acuerdo a ese flujo de oxígeno entrega una FIO2 más o menos bastante precisa. Entonces cuando uno no respeta por ahí eso, no funciona bien el sistema Venturi. ¿Mm? Cuando uno lo respeta, el paciente como que siente que no le entra oxígeno, digamos, siente esa necesidad, digamos, de oxígeno. Por eso Entonces, por es ahí importante. ellos te piden la máscara reservoria, que sienten más el aire en la cara, digamos. Está bueno poner el monitor, si el paciente está en una habitación con aislamiento, con ventana de vidrio, poner el monitor de tal manera que uno desde afuera vea cuánto satura, y ya puede Claro. uno ir manejando la oxigenoterapia desde afuera hasta que haya que entrar, digamos. Bien. ¿Y qué les parece el saturómetro como monitoreo de la ventilación mecánica? Del intercambio gaseoso, quiero decir. ¿Qué les parece en este caso? Porque tenemos para monitorizar la oxigenación del paciente, los gases en sangre y el saturómetro, mucho menos invasivo, digamos. Después otros métodos, pero esos son los más. ¿Qué les parece? A mí personalmente me parece espectacular. Me parece Totalmente. espectacular. Es un gran invento y para esto parece que ha sido hecho para el COVID, el saturómetro, ¿no? Es impresionante, sobre todo para determinar cuál paciente está evolucionando mal. Nosotros hemos tenido muchos pacientes que le hemos dado el alta domiciliaria, que no estaban totalmente bien, inclusive con una saturación de 90, 91%, pero no querían estar más internados, eso les pasaba a muchos pacientes, entonces se querían ir a la casa y les sugeríamos que se compren un saturómetro, ¿no? O a veces conseguían, siempre alguien tiene un saturómetro dando vuelta, no es caro, digamos, se vende en las farmacias. Ahí está, ¿ves? Todo el mundo tiene el saturómetro en la casa. Entonces, por ahí uno lo llama y muchos los de epidemiología también están usando eso con algunos pacientes medio graves. Les preguntan cuánto satura, un monitoreo ambulatorio. Muy interesante, te digo, muy interesante. Sí, pero Ever, sabes que sí, hago un comentario al respecto. No sé si vos lo habrás notado también, que hay pacientes que por ahí están con muy buena saturación de oxígeno, pero vos sí, le haces unos gases arteriales y están muy hipoxémicos. sí, Por ahí con PO2 de 60, 55, 50, y te saturan 96, 97, pero muy hipoxémicos, con muchos signos de hipoperfusión periférica inclusive, a pesar de que saturan bien la hemoglobina con oxígeno, digamos. sí, Y por eso ahí esto te hace dudar en qué del momento saturómetro. progresar a la ventilación mecánica, claro. Sí. Bueno, yo creo que eso Porque también, disculpa, esa PO2 baja te da una PAFI muy baja, ¿me una entiendes? PAFI Cuando muy baja. recalculas. Sí. ¿Y ustedes Y han usado en algún momento el índice SAFI, digamos, que es saturación sobre FIO2? ¿Qué piensan de la sí, SAFI? sí, bueno, calculando como medio, no es tan exacto obviamente, pero sí, lo usamos, claro. El tema es calcular la FIO2, Correctamente, claro. digamos, lo más difícil es la FIO2. Hay Claro, por eso aplicaciones, te ¿no? digo. Hay páginas en internet que usted pone SAFI y entonces Sí, ponen el dispositivo que están usando, el flujo, y te tira la SAFI, digamos, claro, es más o menos. Sí, es la única manera de la tener más o menos saturación. una idea de los pacientes que no están ventilados mecánicamente. Claro. Claro. Nosotros hemos decidido tomar en cuenta mucho la mecánica respiratoria para decidir la intubación, digamos. Inclusive eso lo han propuesto mucho los chilenos, digamos, los chilenos que ellos han avanzado muchísimo con la cánula de alto flujo, un montón, y han ido y han usado también ventilación no invasiva los chilenos
cosa que la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, desaconseja fuertemente la utilización de ventilación no invasiva, pero ellos, digamos, para tomar en cuenta la decisión de intubar al paciente, veían la progresión del dispositivo que se estaba usando, digamos, de la FIO2 que se estaba usando, y la mecánica, la utilización de músculos accesorios, la utilización que se contraiga el esternocleidomastoideo, los intercostales, y la respiración paradojal, digamos, más que la saturación de oxígeno, más que la Bueno, saturación de oxígeno. en ese sentido, este lunes en el hospital, justamente una chica quirúrgica que hemos ventilado con COVID, con una tomografía de tórax bien típica de COVID, también hemos decidido la ventilación por la mecánica respiratoria. La paciente, Claro. la verdad que estaba bastante lúcida, con una buena saturación de oxígeno, pero una muy mala mecánica respiratoria, muy superficial. Vos sabías que en cualquier momento se iba a agotar. Y bueno, hemos decidido por eso ventilarla, obviamente. Así que sí, es Claro. así como vos lo dices. Son Aparte, muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta, digamos, no es solamente una sí. o dos, un conjunto de varias. Por ahí el ojo clínico también, ¿no? Me parece. Sí, Saber sí, que el aquí paciente hay que va a agudizar la estar bien o clínica, no. ¿no? Hay Exacto. hay que tomar en cuenta también las comorbilidades que tiene el paciente, ¿no? No es por ahí lo mismo un paciente de 40 años con una musculatura accesoria y una musculatura, una caja torácica que funciona muy bien, digamos, que te haga una alteración de la mecánica respiratoria. Me Y, parece que tiene que alertar más que un paciente por ahí de exacto. 80 años, digamos, que ya puede tener una atrofia muscular, puede tener debilidad muscular ya previa. ¿Mm? Y también el peso del paciente, ¿no? El paciente es con más tejido adiposo, obesos, mucho más, la mecánica respiratoria se altera más rápidamente, el esfuerzo respiratorio más rápidamente y no te aguanta tanto como un paciente joven y de poca Claro, son muchas cosas, muchos parámetros a tener en cuenta. muchos parámetros a tener en cuenta. Y ¿No están haciendo volviendo, preguntas nada? no, A ver, no, parece que han entendido todo, que bueno. Eh, ya se van a animar, digamos. Bueno, la verdad que las charlas muy interesantes, por ahí al que no se dedica a esto, por ahí le puede costar un poco entender. Nosotros sugerimos volver a los libros de fisiología para ver antes de todo esto fisiología pulmonar, digamos, que les va a ayudar mucho, tanto los enfermeros, los kinesiólogos y los médicos que nos están viendo, si no han entendido por ahí algunas cosas de la fisiopatología. Volviendo a la fisiopatología, al curso directamente, a los módulos que hemos visto que había, el COVID se producía principalmente una alteración que es la alteración BQ, ventilación perfusión, ¿no? Eso lo hemos visto que puede ser a predominio shunt o a predominio espacio muerto. El paciente grave con distrés, más a predominio shunt, digamos, porque tiene muchos alvéolos ocupados. Y la importancia de esto, ahí les pregunto a las kinesiólogas, me parece que ahí radica la importancia de lo que vamos a ver más adelante, que es la ventilación protectora, digamos. Tratar de proteger ese pulmoncito sano, ese baby lung, como lo describen ahí en el curso, que digamos, son los alvéolos más o menos sanos que van quedando, y si nosotros usamos una ventilación convencional o utilizamos volúmenes corrientes altos, que ya vamos a ver qué es eso, digamos, para los que por ahí no manejan ventilación mecánica, podemos producir un daño en el pulmón. Eso, a ver si nos pueden explicar un poquito más las kinesiólogas acerca de ese daño pulmonar producido por el ventilador. Arranco yo, Lourdes, así me voy enseguida. Bueno, en la clase están bárbaros los cortes tomográficos y ustedes van a ver que en COVID, cuando ya evoluciona a distrés, toda la parte que está en el decúbito, cuando el paciente está normalmente en decúbito dorsal, es un pulmón con alvéolos completamente ocupados y solamente se ventila la parte de arriba, la parte que está cerca del esternón. Por lo tanto, eso es el baby lung, es el pulmón infantil, como si fuera un pulmón de un niño de una contextura mucho más pequeña de
que del paciente real que tenemos ahí. Así que primera cosa es empezar a pensar que el tamaño de los pulmones de los pacientes que tenemos ahí no es el que uno imagina que es, y por lo tanto cuando uno conecta al paciente al respirador hay que medir la estatura del paciente, sacar el peso teórico y programar el volumen corriente de acuerdo a ese peso teórico. Eso es fundamental. Entonces, para los que se estén preparando, que todavía no hayan tenido pacientes, empezar ya a tener una tabla de peso teórico, peso teórico de acuerdo a la estatura, y hacer los cálculos de volumen corriente. Ustedes saben que hace unos cuantos años ya no se ventila con más de 8 mililitros por kilo de peso teórico, y ahora la ventilación protectora va de 4 a 8 mililitros como mucho por kilo de peso teórico, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a tener que empezar a pensar en ventilar con volúmenes bastante bajos, porque es un pulmón chico. Cada institución decide su protocolo, pero bueno, igual está todo escrito. Normalmente, no sé, ver que de acuerdo con cómo ventilaron el otro día el paciente, arrancamos con 7 mililitros kilo, pero después hay que manejar parámetros de oxigenación y de ventilación. El volumen corriente elegido, que sabemos que es protector, ya seguramente no se va a mover, salvo que genere presiones peligrosas en los pulmones, ¿sí? Pero si estoy con un volumen X, y el paciente se pone hipercápnico, y yo sé que con ese volumen lo estoy protegiendo y está bien, tengo que empezar a manejarme con la frecuencia respiratoria. Así que la idea es que estudien bien de qué se trata la ventilación protectora, porque no son volúmenes nunca de más de 8 mililitros kilo de peso teórico, y sí o sí me obliga primero a ventilar en general, salvo que el servicio donde yo me maneje esté muy habituado a ventilar por modos controlados por presión, siempre ventilar por volumen, cosa que el volumen sea fijo y elegido por mí, y monitorear 2 presiones básicas, que son la presión plató, eso tienen que leer cómo monitorear la presión plató, y saber cuál es la PIP total en el sistema. Es la PIP que yo elegí, más si tiene algo de autopip. Entonces hay 2 presiones importantes a monitorear, no tanto la presión pico, sino la plató y la PIP total. Se restan y hay una presión de trabajo que se llama driving pressure. Entonces el volumen corriente yo lo voy a bajar, nunca subir, bajar, siempre y cuando esas presiones estén más altas de lo que tienen que estar. Si no, el volumen no se mueve. Y si me empiezo a manejar con frecuencia respiratoria. Si es que está hipercápnico, subo la frecuencia respiratoria. Hay que entrenarse en medir la presión. Mecha, para no asustar un poco con todo lo que has dicho, sí. Bueno. Ese monitoreo de las presiones los calcula el respirador, digamos, no es que tenemos nada extraordinario, sino conocer el respirador, digamos, conocer cómo monitorear esas presiones, que eso, bueno, sería cuestión, por ahí me parece que es algo un poco más práctico, que tendría que ser cosas medio presenciales para por lo menos ubicarlos en la pantalla de un respirador. Bueno, ahora viene el módulo, escucha, cuando venga el módulo de ventilación protectora, porque hay un módulo de ventilación mecánica, hay un módulo de introducción a la ventilación mecánica y hay un módulo de ventilación protectora donde se explica el driving pressure, todo eso. Ahí viene el video con la parte práctica en respiradores. Desgraciadamente son respiradores que no tenemos nosotros, digamos, creo que es un Puritan Bennett, creo, pero es muy parecido, digamos. O sea, bueno, pero mientras tanto pueden ir teniendo la tabla de peso teórico y pueden ir chusmeando el respirador para ver cómo se mide la presión plató. Con eso podemos empezar ya, ¿no? Chicos, me voy, disculpen. Dale, Mecha, gracias. La Lourdes, no sé si se ha ido, la Lourdes está con el micrófono. Otra cosa que vemos, que han charlado mucho, explicado en la charla de oxigenoterapia, es en cuanto a la administración del oxígeno. Tenemos la cánula nasal, que va a tirar un flujo, los más difíciles de determinar en la FiO2, o sea, el flujo de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno que estamos entregando. Lourdes, tengo entendido que es la máscara reservorio y la bigotera, digamos. Más preciso, y vemos en el ejercicio práctico, mostraban qué preciso que era ver la fracción inspirada de oxígeno de una máscara de Venturi. Pero nosotros vemos en todos los servicios cuando vamos, vemos que la máscarita de Venturi está tapada con cinta, digamos. Eso, debe ir tapada con cinta. Eso lo vemos siempre, digamos. Eso, contame que les cuesta no debe ir tapada explicar con eso, digamos.
Y cada pitutito que viene de color va con Sí. un flujo determinado de oxígeno para la fracción inspirada que uno le quiere dar al paciente. Y cuando Luego, hablamos de flujo de oxígeno, el Lourdes, ¿a qué flumíter, te refieres? El el flumíter. Vendría a flumíter. ser como ese cosito largo que dice Y 1, con la 2, 3, pelotita que va 4. contando de 1 a 12, 15 que llegue. Perfecto. Esa Todo eso está pelotita, determinado. En la máscara Venturi, el pitutito de cada color te dice, para entregar 40% de FIO2 con tal flujo. claro. Y vos le tienes que poner eso en el flumíter y Perfecto. este le entrega. Perfecto. Y esa máscara de Venturi es fácil de conseguir, hay en todos lados. Nosotros en el hospital tenemos máscara Venturi, sí, se Bien, bien. venden, está Siempre, fácil de sí, conseguir. siempre se pierden los pitutitos, Se digamos. pierden, sí. Claro. Sí, Se sí, sí, pierden sí. porque cada máscara viene con una serie de 6, 8 pitutitos, no me acuerdo cuántos son exactamente, Sí, y vos lo armas con uno solo, así que los tienes que tener a mano para poder cambiar. bien. De todas formas, las recomendaciones de la SATI es de usar al 40% por el tema de la aerosolización, no más ni menos. Ah, bien, bien, bien. Ahí les voy a mostrar una imagen que he encontrado en internet. Ahí estamos viendo, no sé si la pueden ver, si les aparece. Aquí están una de las más comunes, hay muchas. Exactamente. ¿Se ve ahora? Se ¿Sí? Sí, se ve, ve. bueno, cada uno de los colores entrega, digamos, esto iría en la base, digamos, entrega, aquí va conectado el oxígeno, y cada uno de los colores entrega una fracción inspirada de oxígeno, o sea, puede ser al 21%, 28%, 34%, ahí lo dice el color y dice a qué flujo hay que poner, ¿no? A qué flujo hay que poner el oxígeno. Esta es otra que también hay mucho, digamos, que son esto lo vemos, están, digamos. ¿Qué hacemos normalmente? Habitualmente, aquí hay uno que es, mira, regulable, digamos, no sé si lo ven, ese es Sí. regulable. ¿Qué se hace habitualmente? Habitualmente en los servicios, digamos, se sacan estos, porque por ahí has visto, no sé por qué los sacan, los tiran, no los usan o no los entienden, y usan directamente el nebulizador, digamos, para entregar oxígeno. Esa práctica, no sé qué te parece, Lourdes. No, no hay nada con nebulizador, porque bueno, pueden poner solución fisiológica, eso va a generar aerosolización. Así que sí o sí, Claro, la máscara Venturi se arma con esos sistemas, con esos pitutitos de colores, claro. no con los nebulizadores. Eso hay que aclarar, digamos. Una de las formas de protegernos es no aspirar a los pacientes o aspirar solamente con sistema de aspiración cerrada. Hay que tener mucho cuidado, digamos, cuando aspiramos a los pacientes y no nebulizar a los pacientes. No La nebulizar. nebulización está, podríamos decir, contraindicada, digamos. ¿Por qué? Porque pone en mucho riesgo al personal, ¿no? Así es. Por ejemplo, si uno tiene que hacer aerosoles, o que ya vamos a ver la clase de aerosoles, o tienes que cambiar la máscara, o tienes que manipular algo que pueda aerosolizar el paciente, ¿se sugiere por ahí aumentar el equipo de protección personal? Sí, siempre tienes que si vas a estar en contacto con el paciente con vía aérea, que tienes riesgos de que te tosa el paciente, siempre con el equipo de protección mágica, barbijo Bien, quirúrgico, bien, camisolín, bien. doble ¿Y guante, el, todo eso. y el N95 cuándo lo usaríamos, digamos así? Por eso, si vos vas a estar en contacto con el paciente con la vía aérea, digamos, si es que tienes que aspirarlo, si es que tienes que hacerle los aerosoles, sí con N95. Y para la kinesiología, si tienes que kinesiarlo, por ejemplo, Y sí, también, porque es muy probable que el también. paciente te tosa. Sí, 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 sí. Inclusive dicen que los cambios de decúbito y la movilización Los también hace puede toser. aerosolizar, ¿no? Los hace Tiene toser y aerosolización. aerosolizan mucho. Bueno, ahí se ha Sí. conectado Roberto Giannoni, que acaba de intubar un paciente, así que bueno, no ha Hola. podido estar antes. Ahí está, Cuéntale al paciente. hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de los dispositivos de administración de oxígeno, hemos hablado un poco de los mecanismos de hipoxemia, hemos hablado un poquitito de ventilación protectora, porque eso lo vamos a ver adelante. Hemos hablado un poco de la seguridad del personal, digamos, siempre esperando que que haya preguntas, pero creo que por ahora no hay ninguna pregunta.
puede ser. médico se va a estar... No, no hay ninguna, yo vengo chequeando y no hay ninguna todavía. Ajá, bien, bien, bien. Entonces, vamos a seguir charlando un poco hemos hablado de nuestras experiencias. Ever nos ha contado, bueno, la experiencia de ventilar a los pacientes COVID, hemos explicado un poco la mecánica del curso, también para los que se han conectado tarde. Y otro de los temas que ha surgido por ahí en estos dos módulos, que es muy interesante, bueno, hemos dicho estos dos modelos pulmonares, el H y el L, ¿m? Y bueno, yo me olvido de preguntarles si ustedes han visto eso en los pacientes, digamos, han visto esos modelos de fisiopatológicos que ha descrito Gattinoni, digamos, del H y el L, o les parece que es la progresión de una misma enfermedad, digamos, que empiece en L y termine en H. Nosotros hemos tenido una experiencia con un paciente en el sanatorio donde hemos evaluado varias veces la mecánica ventilatoria y predominaba el pulmón blando, digamos, con alta, con baja elastancia, alta distensibilidad, y no hemos utilizado niveles altos de PIB para alcanzar los objetivos de la oxigenación. Ese esto ventilado. En el paciente que estuvo... Es el paciente que contaba vos, Ever. Con ventilación protectiva. Y ese paciente, antes de ventilarlo, digamos, ¿lo han tenido con dispositivos de administración de oxígeno? Sí. Sí, claro, claro. Sí, sí. Máscara de reservorio y bueno, con la y anotado baja presión y anotado progresión de la respiratoria en paciente de 83 años. Claro, está bien. Y ha notado progresión de la utilización de los dispositivos, de haber empezado por ahí con cánula o con máscara, ir aumentando, digamos, los niveles de entrega de oxígeno. Este paciente que cuenta Roberto es un paciente que ya ha entrado con disnea clase funcional muy alta. Aparte de un paciente EPOC, diabético, 83 años. Era un postoperatorio de una cirugía de cadera, era un paciente que ya estaba mucha comorbilidad encima. Y bueno, él directamente ha entrado con máscara de reservorio porque desaturaba mucho desde el primer momento y hemos tratado de aguantarlo ahí con máscara de reservorio, más teniendo en cuenta lo que vos dices de la edad y la alta mortalidad de los pacientes que ventilamos, hasta que bueno, ya todos los parámetros indicaban que había que manejar la vía aérea y ventilarlo mecánicamente. Pero bueno, sí, ese paciente ha entrado con un patrón de tomografía de H, con mucho shunt, con mucho pulmón blanco y áreas de espacio muerto también arriba, digamos, porque PAFI muy baja. Yo les cuento una experiencia, un paciente que hemos tenido que ha entrado en ventilación mecánica. Es un paciente que me parece que eso está pasando y estamos viendo mucho, que es un paciente que me parece que son esos pacientes que se han aguantado en su domicilio, digamos. Se han aguantado la hipoxemia en su domicilio, esa famosa hipoxia feliz, digamos, hasta que ha consultado. Y cuando ha ingresado ya, a pesar que no llamaba la atención su mecánica respiratoria, la hipoxemia era severa, digamos, saturaba 80%, con una PAFI menos de 100, me acuerdo, 80 creo que tenía. También, manejándonos con la mecánica respiratoria, hemos intentado manejarlo con decúbito prono, que mejoraba, ¿no? Ya vamos a ver después un módulo de prono, es impresionante cómo mejoran los pacientes con prono, tremenda la mejoría, pero cuando se ponía en supino saturaba 75, 80 y en prono saturaba 95. El tema es que la PAFI siempre nos daba baja, digamos, tanto sea en prono como en supino. Como dice vos, Eve, los gases siempre eran malos, digamos, mejoraba la saturación, pero los gases siempre eran malos.
Y es un paciente que también ha evolucionado en ventilación mecánica y desgraciadamente ha fallecido. Pero la lesión, me parece que había hecho una lesión, esa famosa PECILI, esa lesión autoinducida, y tenía un daño pulmonar severo. Y bueno, esa es otra cosa, digamos. Nosotros hemos visto en este primer módulo de la alteración, tenemos la alteración del intercambio gaseoso y la alteración de la mecánica respiratoria y los mecanismos compensatorios que utilizan los pacientes cuando va progresando la lesión pulmonar, digamos, y la hipoxemia. Y vemos, como hemos visto ahí en el curso y pasa en la vida real, los mecanismos compensatorios son esos: aumentar la frecuencia respiratoria y disminuir el volumen corriente, digamos, la respiración se hace rápida y superficial, a expensas de ir perdiendo oxigenación, digamos, porque los pacientes cada vez saturan menos, digamos. Entonces ahí se plantea el dilema. Y hay escalas, tenemos la NIUS, el GOAL, hay muchas escalas que determinan la internación del paciente en sala, en terapia intensiva, cuándo va a cuidados intermedios y cuándo va a ir a ventilación mecánica. Hay muchas escalas, scores, ya lo vamos a ver, muchos predictores, pero un problema que que es el que va, el primero que ve el paciente, digamos, el personal, el primero que ve, que puede ser por ahí un médico de guardia general, una enfermera, un trabajador, digamos, sanitario, digamos, en pueblos del interior, que por ahí va a tener poca información para determinar si un paciente es grave o no. Muchos no conocen la escala NIUS ni el curso 65. No sé qué recomendación le podemos dar a por ahí gente que no sean médicos o kinesiólogos, que no trabajen en terapia intensiva, para identificar un paciente potencialmente grave y que necesite ser derivado a una terapia intensiva o a una sala de cuidados respiratorios. Bueno, yo creo que en ese sentido, digamos, en la atención primaria de salud, más o menos lo que estás planteando vos, Pipi, Sí. Creo que ahí está lo que hablamos hace rato de la importancia y de la accesibilidad del pulmosaturómetro. Me parece que ver un paciente con signos o síntomas compatibles, bueno, hoy en día ya en cualquier lugar, y que a pesar de que vos lo veas, que no te refiere a la falta de aire, pero que lo ves respirando de una manera no común, sino patológica y con una saturación de oxígeno baja, me parece que es un signo bastante simple y accesible desde el campo hasta el hospital de mayor complejidad para tomar la decisión de derivarlo a un centro de mayor complejidad. Y por ejemplo, un paciente domiciliario, ¿qué saturación sugeriríamos que, digamos, concurra rápidamente a un centro de atención, digamos? ¿Con qué saturación de oxígeno? ¿Alguien tiene prendido el Facebook? Sí, no sé, yo no. Fíjense quién de los... ¿Ah? El Facebook está saliendo atrasado. Sí, pero apaguen el Facebook porque se está escuchando ahí. Por ejemplo, un paciente domiciliario, ¿qué saturación sugeriríamos? No sé quién. Robert. Ahí está, ahí se apagó. Yo no era yo. ¿Con qué saturación al paciente le sugerimos que vaya a un centro de salud? Digamos? Esa es la pregunta. No sé si se me escucha ahí. Sí. Los objetivos son bastante claros. Creo que para los pacientes que tienen algún tipo de antecedente, habría que tener, por ejemplo, de enfermedad respiratoria, neuromuscular, utilizar un gatillo para utilizar oxígeno terapia,
a partir del 88-90%. Bien. Y En los la pacientes frecuencia que respiratoria tienen también podemos... antecedentes no están acostumbrados, a ese nivel de hipoxemia, y creo que se podría capturar oxígeno para mantener un rango entre el 92 y el 96%. En base a eso, la demanda ventilatoria que tenga el paciente, utilizar de manera escalonada los dispositivos de acuerdo a la fracción de oxígeno que nos pueden implementar. Creo que tenemos que tomar esa decisión mirando al paciente, más allá de la oximetría, viendo su mecánica ventilatoria, viendo cómo va incrementándose la frecuencia respiratoria. Las escalas son muy importantes. Lo que ha dicho anteriormente, en la cuarentena se puede predecir la evolución de estos pacientes con escala de News, y viendo la frecuencia, viendo cómo va trabajando su músculo respiratorio, se puede ir prediciendo el pronóstico de estos pacientes y no demorar en aquellos pacientes que tienen altas fracciones inspiradas de oxígeno para darle soporte ventilatorio invasivo. Bien, muy buena la respuesta. No se te ha escuchado muy bien, porque me parece que tu conexión no es muy buena, digamos. Por eso no se ha escuchado bien, pero bien, muy interesante. Bueno, ya estamos llegando casi a la hora de conexión. Que para hacer el primer intento, muy bien, muy buena. Ha habido datos importantes, hemos aprendido todo, hoy he aprendido varias cosas, yo no les voy a decir que los invito a que sigamos viendo. Sí. Hay dos preguntas. Sí. Para Eder, ¿cuánto tiempo lo tuvieron en ARM al paciente del que has hablado? A ver, espera un poquito. Roberto, ¿puedes apagar tu micrófono? A ver si... Para. Ahí está. Oh, por fin, se hizo la paz. Che. ¿Cómo decías, Lourdes? La pregunta es ¿cuánto tiempo lo han tenido ventilado en ARM? Bueno, mira, eso justo está buena porque quería hablar de respecto. Ese paciente ha estado ventilado casi un mes. Resulta que él ingresa lo ingresamos a la terapia por COVID. Se decide la ventilación mecánica y bueno, va evolucionando, empieza con las complicaciones lamentablemente bastante comunes de la terapia intensiva. El paciente era un paciente, como le había comentado, con una fractura de cadera, nos hace una trombosis venosa profunda femoral, requiere anticoagulación, hace falla renal aguda, oligúrica, no responde a prueba de furosemidas y que entra en diálisis. Y en todo ese contexto ya pasan los 14 días, 15 días del inicio de los síntomas, lo hisopamos, ya da negativo el paciente, pero bueno, continúa con sus complicaciones, nos hace una neumonía asociada a la ventilación por bacilo negativo multiresistente, una Acinetobacter resistente a todo. Implementamos un tratamiento antibiótico más o menos rebuscado porque era resistente a todo, y bueno, al final el paciente termina falleciendo por una neumonía asociada a la ventilación bacteriana, por un bacilo gran negativo multiresistente, ya negativizado de su COVID. O sea, por ahí quería comentar que... Claro, eso es muy interesante. ¿Ah? No, muy interesante lo que cuentas. ¿A ese paciente le han hecho varios hisopados? No, el primero ha quedado positivo, y después a los 14, 15 días exactamente hemos hecho el segundo, que ya nos ha dado negativo. Pero bueno, el paciente seguía lejos de mejorar y va empeorando. Y bueno, termina muriendo de las complicaciones de la patología que lo ha llevado a esta circunstancia que ha sido COVID. Que son terribles. Exacto. Y te hago una pregunta, ese paciente después que
que ya había negativizado y había pasado el tiempo y seguía en ventilación mecánica, ¿seguían teniendo el mismo nivel de protección? ¿O ya lo han sacado de la protección COVID, digamos, y lo han pasado a la No, terapia? una vez, él inclusive lo hemos traqueostomizado. Una vez que ya ha dado negativo, lo hemos sacado de la habitación, y lo hemos ventilado ya en la sala abierta, vamos a decir, porque, bueno, vos sabes cómo es, las salas de aislamiento son más pequeñas, más difícil el manejo adentro de la sala, sobre todo un paciente que dializaba, Sí. todo lo que hay que colocar en máquina y demás, así que lo hemos sacado, hemos estado unos 15 días más fuera, y bueno, termina falleciendo, como te digo, un shock séptico ya por una neumonía bacteriana y la falla multiorgánica, lógicamente, ¿no? Eso es lo difícil también de manejar los pacientes COVID positivos con ventilados, con todo el equipo de protección, con el miedo a contagiarse, que uno tiene que programar las visitas, tiene que programar las entradas, digamos, programar la medicación, programar por ahí si estás pronando los cambios de decúbito, el personal es mucho más escaso, digamos, tampoco hay tanto personal disponible, o sea que son pacientes más complejos. Y en cuanto a, yo les comento que en un paciente ventilado se necesita un segundo hisopado, digamos, negativo, para darle el alta de aislamiento. Pero ya se considera que a partir del 14, 15 días, la carga viral es muy baja y el paciente no contagia. No es como para que nos relajemos, pero por ahí un paciente que está ventilado un mes y que por ahí capaz que le seguimos haciendo hisopado y los hisopados nos dan positivos, no quiere decir que contagie, ¿no? La carga viral de contagio es muy baja, digamos, no vamos a bajar el nivel de protección mientras los hisopados nos dan positivos, obviamente. No, bueno, aparte hay que aclarar, Pipi, que en la terapia intensiva hoy en día estamos con protección permanentemente, digamos, no es que... Ya uno no sabe que el paciente es positivo. Claro, no. Por ahí cuando entras a la habitación aislada, lo único que hace es sacarte el quirúrgico, ponerte el N95 arriba del quirúrgico y el resto ya lo tienes puesto, digamos, no es que cambie mucho. Exactamente. Bueno, no sé, Lourdes, ¿había otra pregunta? Sí, había otra pregunta que creo que vos has dicho algo de la pronación, de lo que mejoraba, pero seguro hay otro módulo más adelante. Sí, ya viene más adelante, que creo que ¿cuántas horas? De esta semana a la otra vamos a ver el módulo de prono, vean el programa, está el módulo de ventilación protectora, el módulo de prono, de intubación, también muy interesante, hay un módulo de enfermería y protección que está muy bueno también. Así que bueno, se vienen algunos módulos, vamos a tratar de que la charla sea del módulo y Sí, para hablar de prono tenemos que hablar primero unas cuantas cosas antes como para entender la indicación. Seguro, pero... Fallo o no fallo. Seguro. Nosotros por ahí, esto ha servido porque hay mucha gente inscripta que no es intensivista, inclusive que no son ni médicos, ni kinesiólogos, ni enfermeros, ¿no? Le digo, hay trabajadores sociales, todo, que también les va a ayudar, tal vez no estén con un paciente en respirador, pero va a ayudar a entender nuestro trabajo, digamos, que por ahí uno sabe lo que hace un traumatólogo o lo que hace un kinesiólogo motor, pero muy pocos saben qué hacemos en terapia intensiva, digamos, ¿no? Ahí está Roberto, está en la terapia, mira. Sí, nuestro trabajo por ahí ahora se ha conocido, digamos, en este tiempo se ha conocido. Antes éramos desconocidos totalmente. Vos subías a un remis y te preguntaban qué especialidad tiene, doctor, terapia intensiva, te miraban como diciendo que es eso. Bueno, ¿Y que sos clínico, te decían? ¿Que sos clínico? ¿Que sos cardiólogo? Claro, Bueno. tal cual. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Han hablado poco la Rita y Martín. Roberto. Bueno, Roberto tenía mala conectividad. No sé si quieren agregar algo, chicos. No sé si se me ha escuchado algo lo que le he comentado. Sí, se ha escuchado, se ha entendido un poco. Hay otra pregunta. Pero ahora se escucha bien. Sí. Sí, te escucho, Lourdes. Hay otra pregunta. Lourdes.
En el caso de los pacientes que cumplen aislamiento en su casa y se vio que cerca del día 10 ingresan por empeoramiento clínico, ¿cada cuánto le hacen hisopado? ¿Dosaje de anticuerpo? Bueno, primero, el paciente que está cumpliendo aislamiento domiciliario es monitorizado por la gente del Ministerio de Salud o por ahí por su médico de cabecera, digamos. Lo llaman todos los días y les preguntan cómo está, qué síntomas tienen, todo eso. El paciente que está cumpliendo aislamiento domiciliario, tanto sea positivo como contacto estrecho, no se le hace segundo hisopado. No se hace segundo hisopado. Después que cumple 14 días, se da ya el alta de aislamiento, ¿no? Ahora, si hay un empeoramiento y hace una neumonía grave y puede entrar en terapia intensiva o en ventilación mecánica o hace complicaciones, shock, complicaciones hemodinámicas, probablemente capaz que se haga un segundo hisopado en algún momento, digamos, como criterio, pero para darle el alta de aislamiento a alguien domiciliario o a alguien hospitalizado leve también, no necesita un segundo hisopado, ¿no? Eso por ahí está bueno que la gente le quede claro, porque muchos preguntan, ese es uno de los problemas para dar de alta a los pacientes, la gente, los familiares no lo quieren recibir sin el segundo hisopado, pobrecito. Mandar a la casa, ¿viste? No lo mandes sin hisopado, doctor. Pero bueno, por ahí hay que ayudarlos a entender, porque está relacionado a la carga viral, digamos. Pero bueno, también con respecto a esa pregunta, por ahí lo que quería preguntar la chica era, chico, no sé en realidad el que ha participado, es si el hisopado tiene que ver con el empeoramiento o con el inicio de los síntomas. El hisopado se hace a una determinada cantidad de días de acuerdo al inicio de los síntomas, no al empeoramiento del paciente. Si el paciente empeora al 10º día que empezó los síntomas, a los 4 días le podrías hacer un hisopado si está internado a ver si ya da negativo. Porque por ahí, como decíamos hace rato, este paciente se ha contagiado de una neumonía bacteriana y lo que lo ha empeorado ha sido una complicación y por ahí no es el mismo virus. Claro, perfecto. Está bien, está bien. El hisopado cumple la función del diagnóstico. Claro. Solamente para diagnosticar la infección. Nosotros tenemos una los diferencia. Anticuerpos, los test rápidos, únicamente para saber si hay contacto inmunológico y una respuesta inmunológica con el virus en los últimos de 7 a 14 días. Está bien. Hay una diferencia con Buenos Aires y Santa Fe, ¿no? Buenos Aires y Santa Fe, ellos toman 10 días desde el inicio de los síntomas para el alta de aislamiento, tanto sea de los positivos como de los contactos estrechos. 10 días desde el inicio de síntomas. Claro, lo que pasa es que, bueno, ahora ya se considera teóricamente que los síntomas comienzan más o menos al 4º, 5º día de que te has contagiado. Claro, por eso. Entonces ellos toman 10 días desde el inicio de síntomas, con hisopado, contacto estrecho, se van, ya está de alta de aislamiento. Aquí, por el Ministerio de Salud de Santiago, nosotros tomamos 14 días desde el hisopado, ¿no? Para el alta de aislamiento. 14 días desde el hisopado. Sí. O 14 días desde el aislamiento si son contacto estrecho. Desde el día que estén aislados. Exactamente. No sé, la Rita que iba a preguntar. Sí, no, yo quería comentar la situación que hemos vivido en estos últimos días nosotros con respecto a eso, a la toma de hisopado. Hemos tenido un paciente redireccionado desde el Hospital Independencia, supuestamente con 2 hisopados negativos. El paciente agrava su clínica en la internación, o sea, nosotros lo recibimos al corredor de la banda, porque se los redirecciona, porque en teoría la Independencia maneja solo los pacientes COVID positivos, los recibimos a la terapia, y con respecto al equipo de protección personal se lo estaba manejando con nivel 1, porque en teoría tenía 2 hisopados negativos. Resulta que el paciente luego progresa en su clínica de forma negativa y se le toma un aspirado traqueal a donde se positiviza el paciente. Por ahí habría que hacer esa diferencia, que muchas veces la carga viral no es suficiente en el hisopado
y nos ha resultado que recién cuando hemos tomado el aspirado traqueal, el paciente nos ha dado positivo. Está bien. Sí, pero hay varios trabajos que dicen que el hisopado tiene más carga viral, ¿no? Que el aspirado. Y se hace hisopados. correctamente la toma de la muestra y que la muestra sea significativa, por ahí este paciente se ha positivizado, o sea, se ha contagiado después, ya sea en el hospital. Capaz que se ha contagiado después. Claro. Hay que ver también cómo se toma el hisopado, ¿no? Hay veces que el hisopado no se toma con una profundidad suficiente, y se lo tiene mucho tiempo. Vos hisopas, lo tienes ahí, capaz que lo envías al otro día o a la tarde y hace calor, y ahí no sirve, ¿me entiendes? Hay que refrigerarlo. Las primeras muestras lo habían tomado de hisopado en el Independencia, a lo mejor. Ahí en directo, claro. Como ellos hacen siempre, ¿no? Sí, perfecto. No, ellos son campeones ahí. Claro, y ellos, creo que esos dos primeros resultados habían arrojado como negativo. Cuando viene aquí el paciente y progresa. También cuando se lo toma muy próximo también puede dar negativo. Pero bueno, nosotros también hemos tenido pacientes negativos, hisopado negativo, con empeoramiento y tomografías típicas de terror, digamos, típicas de COVID, y también lo hemos vuelto a hisopar, digamos. Todavía ninguno de esos nos ha vuelto a dar positivo. Vamos a ver. Ahí bueno, nosotros tenemos también una experiencia ahí en el sanatorio con una paciente que es una enfermera también del hospital, joven, que viene con 2 hisopados negativos del hospital, pero un claro cuadro de sepsis a punto de partida respiratorio, con una tomografía bien típica, con esos infiltrados de vidrio esmerilado periféricos, digamos, y tercer hisopado negativo, y bueno, resulta que después en el hemocultivo nos da un bacilo negativo, y claramente esas imágenes eran embolia séptica en un paciente joven que tenía la epidemiología, por decirlo de una manera, tenía el cuadro clínico, tenía la tomografía, pero bueno, 3 hisopados negativos, y finalmente la causa era un bacilo negativo a punto de partida. Eso nos pasa también, que todo es COVID ahora también, ¿no? Eso... Claro, exactamente. Hay 2 preguntas más, Pipi. Sí. Una pregunta, si las personas dadas de alta de su aislamiento domiciliario también pueden contagiar. No. La otra, un paciente personal de salud aislado en domicilio por COVID positivo, ¿a los 14 días se hisopa o no para volver a trabajar? No, el personal de salud se trata igual que cualquier persona, digamos, los 14 días en aislamiento, si no aparece síntomas, si no tiene comorbilidades, no se hisopa, digamos, y no se da de alta, digamos. O sea, no se hisopa para el alta de aislamiento a los 14 días. Y la primera pregunta era si contagia. No, después que pasan los 14 días de aislamiento, no, ya no contagia más. No, ya, no te digo que vas a andar circulando sin barbijo. No se daría de alta. Claro, pero tiene que seguir con los cuidados y todo eso. No contagia más, no hace falta un segundo hisopado. Ahí Roberto tiene una experiencia de Buenos Aires que le puede contar que en Buenos Aires ya no hacen ni 14 días los médicos, hacen menos días, digamos, el personal de salud. No, 10 días se están haciendo, sí, 10 días están haciendo. Sí, inclusive por la falta de personal de salud ya hacen 10 días y te vuelvo a decir, desde el inicio de síntomas. Nosotros hacemos 14 días desde el hisopado, digamos. Pero bueno, todo esto es muy dinámico y va cambiando. Pero no contagia ni puede contagiarse. Otra consulta que dicen que la doctora Spergin, que están teniendo pacientes doble hisopado negativo, aspirado negativo y con clínica TAC y epidemiología compatible. Bueno, eso es más o menos lo que estaba contando yo. Sí. Bueno, eso hay que estudiarlo en general al paciente, no hay que culpar todo al COVID, digamos. Estamos en una época estacionalmente de neumonía típica y toda. Puede ser un H1N1 cualquier paciente. Sí, también puede ser HIV, la neumonía por neumocitis. Hay que buscar. Característica. Yo creo que hay que seguirlo buscando al paciente. Yo creo que con 2 hisopados negativos no debe bajar
las medidas de aislamiento si la sospecha clínica es fuerte y epidemiológica sobre todo, por lo menos durante los primeros 14 días de inicio de los síntomas. Exactamente. Sí. Eso para reforzar los conceptos de que la clínica es soberana. Sí, aparte la PCR da falsos negativos, ¿no? Tiene más o menos 60-80% de sensibilidad, digamos. Así que la PCR que usamos aquí en Argentina, así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si la clínica es importante, hay que mantener el nivel de protección, digamos, no hay que bajar los brazos, y eso es. Nosotros, por ejemplo, todos los pacientes los tratamos como positivos, ya, porque vos no sabes, porque hay pacientes que pueden no estar por problemas respiratorios, capaz que está por una colecistitis aguda, una apendicitis aguda y ser positivo. O sea que sí o sí hay que tratar todos con un nivel de protección hoy en día. Y nosotros también, todos podemos ser positivos, o sea, no podemos estar sin nivel de protección, ya lo hemos aprendido, nos han aislado a todos, todos los hospitales y sanatorios hay gente aislada, no podemos estar sin nivel de protección, no hay que atender ningún paciente sin un nivel de protección, digamos. Bueno, Lourdes, ¿no hay más preguntas? No, no hay más preguntas. Bueno, no sé si quieren agregar algo, Rita, aparte de eso, y Rita, y el aspirado ahora, de ahora en adelante van a ser aspirados siempre, digamos, solamente a los ventilados. Porque hacer aspirado traqueal, ya vamos a ver toma de muestras, pero hacer aspirado traqueal es difícil, digamos, en un paciente que no está ventilado. Más difícil. Sí, por ahora se está tomando a los ventilados, solamente el aspirado. El hisopado le hacemos a los no ventilados. Pero perfecto. Sí, como vos reforzabas a todos los pacientes hasta que se demuestre lo contrario, al ingreso de la UTI se lo trabaja como un potencial. Con respecto al nivel de protección, sí, y después recién. Es más, por protocolo ahora, desde lo que nos ha pasado, nosotros vamos a empezar por más que venga con el hisopado negativo, le vamos a generar un nuevo hisopado desde aquí y hasta que nos confirmen el hisopado desde aquí, vamos a trabajarlo con nivel de protección hasta que tengamos ese nuevo resultado y recién bajamos el nivel de protección. Está bien, en pacientes con clínica, digamos. Sí, sí. Claro. Bien. Bueno, no sé si quieren aportar algo más. Si no, bueno, vamos cerrando. El próximo módulo es, creo que intubación y aerosol terapia, bueno, no me acuerdo. Que es muy interesante. Les sugiero que lo vean. También. ¿Ah? Más entretenido también, por ahí. Más entretenido. De la fisiopatología por ahí es medio aburrido. Vean los videos, junten las preguntas, háganse preguntas, así nos ponen las preguntas y vamos contestando. Los videos son muy interesantes y también, si quieren, pueden mandar, vamos a subir como una especie de foro por mail para que hagan preguntas por mail, o pueden ir haciendo preguntas aquí en la página del Consejo Médico y vamos a ir contestando las preguntas que se les vayan ocurriendo. Y bueno, en la próxima vamos a estar otros moderadores y esto se va a hacer más rico, me parece, ¿no? Compartir las experiencias. También vamos a tener más pacientes, así que vamos a tener menos tiempo. Bueno, les agradezco a todos, les agradezco al consejo, a todos los moderadores, la verdad que muy linda la reunión. Ojalá que les haya gustado a la gente y bueno, nos veremos el jueves que viene a esta misma hora y por el mismo canal. Como decía Batman. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Chao. Chao. Chao.